Bueno, platicamos con Óscar Picardo, como les había mencionado en un principio. Él está bien involucrado inclusive en cosas de política de educación en nuestro país y por eso quiero hacerte la siguiente pregunta. Se dice que aquí en El Salvador todo lo involucramos con política. ¿Hasta qué punto la educación está metida en ello? ¿Es cierto esto o no? Fíjate que no tanto. A mí me ha tocado trabajar en otros países como Dominicana, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y El Salvador es de los, hasta el momento, es de los sistemas educativos menos políticos y más técnicos que hay. Eso es una diferencia abismal si tú comparás, por ejemplo, con Dominicana o con Honduras, en donde lo político realmente invade lo técnico educativo y se crean problemas muy críticos en el sistema educativo. Y en El estás Salvador, hablando no. hasta el día de hoy, porque Sí. se generó cierta polémica y ciertos rumores acerca de, con el nuevo gobierno, No con el creo. vicepresidente y ministro Sí. de Educación, que estaban metiendo unos libros con cosas políticas. No. Todo esto no es cierto. Yo creo que fue más no, que hay rumores. mucho más de rumor. Yo creo que, digamos, acordate que el ministerio es una estructura bastante grande, las direcciones departamentales, toda la estructura de dirección. Yo creo que no es así nomás, ni es sencillo politizar un ministerio, ideologizarlo. Sobre todo, creo yo, el educativo, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que fue un poco parte de la campaña, parte de las reacciones políticas. Sabemos que el ministro de Educación es un referente político de la izquierda, ideológicamente hablando, muy fuerte, pero yo creo, por lo que he oído de él, no he trabajado con él, pero por lo que he oído de él en algunos programas que nos encontramos, es una persona que quiere hacer cosas en el sistema educativo y que no tiene mucho dinero, ¿verdad? ¿Y qué opinión te merece la preparación que tienen los docentes aquí en nuestro país? Y si son tratados como deben de ser, reconocido también su labor. Mira, la clase docente en Latinoamérica está con un bajísimo nivel de dignificación. Es un problema estructural de todo el continente. Particularmente en El Salvador tuvimos, y uno lo nota porque a mí me tocó trabajar aquí en escuela con maestros normalistas, hay una gran diferencia entre los maestros formados en la normal, prácticamente hasta los inicios de los 80, y los que se formaron después en las universidades. Básicamente, ¿qué es la diferencia? El nivel cultural, el bagaje cultural. Ah, ok. Acordate que en la normal los maestros convivían, tenían una vivencia, no solo la formación. David Escobar Galindo dice que hay 3 profesiones que son claustrales: los militares, los curas y los maestros, que son 3 profesiones que se tienen que formar en un ambiente, ¿verdad? De hecho, los religiosos lo siguen haciendo, los militares lo siguen haciendo, pero los maestros, al quitarles las normales, yo creo que perdieron ese ambiente. No quiero decir que sea bueno o malo, pero bien llevada una escuela normal, y en los países donde hay escuelas normales, la formación docente es mejor. ¿Y están bien remunerados o no? No. Es una profesión que está condenada a un salario. Nosotros tenemos problemas particulares por nuestra macroeconomía, como tú lo sabes. Nuestro mercado laboral está en cierto nivel de estancamiento, pero la profesión docente prácticamente en el sector público, tú ya sabes cuánto vas a ganar de aquí Hasta que se jubile. hasta que estés jubilado. O lo jubilen. Porque hay un escalafón y que va creciendo poquito cada 3 años. Que 5. hoy en día están tomando en cuenta ya el escalafón también, Sí, porque sí. antes creo que yo gente que medio hacía un poco de ejercicio, maestro de gimnasia, Sí. medio platicabas good morning de inglés. Era así la situación, ¿no? Así Y es. ya hemos mejorado No, en ese hoy sentido. tenemos, digamos, del sistema, el sistema de formación docente nuestro es bastante bueno en función de la estructura organizativa. Por ejemplo, en Guatemala hay todavía bachilleres pedagógicos. O sea que para ser maestro, con ser bachiller ya podés ser maestro. En El Salvador ya no existe eso. Y así en otros países, en Nicaragua, en Honduras, no necesitas un título de maestro. Solo con tomar un bachillerato pedagógico podés ser maestro. En Dominicana también. En cambio, en El Salvador y en Costa Rica son los 2 países que se han destacado. Panamá un poquito, no mucho.
en tener un mejor sistema académico. Lo que hace falta es inyectarle calidad. El problema de fondo, Aida, es quién quiere ser maestro. Ajá. Andate tú a una escuela bilingüe, élite, cualquiera de ellas, alemana, americana, y decirle a los bachilleres que se van a graduar, levanten la mano a los que ¿Quién quieren. quiere ser profesor? Es que mira, estar lidiando con... Por eso te decía Sí. yo que es de tenerle mucho amor a la educación e inclusive a ser docente, porque es una carrera realmente Sí, sacrificada, no cualquiera, estarse aguantando un grupito de aquellos que te No, conté, sí, sí. O que estás viendo que estás poniendo todo tu empeño para que salgan adelante y unos que llegan solo por cumplir y ni modo, ¿no? Sí, es una profesión que requiere mística, que requiere vocación, paciencia, porque los resultados, por ahí hay un dicho que dice que los errores del médico se entierran rápido y los del maestro se multiplican. Y vos no te das cuenta. O sea, cuando tú le estás enseñando mal a un niño matemáticas, te das cuenta cuando ya está en bachillerato, después de 10 años que el niño es alérgico a la matemática. ¿Y por qué? Bueno, porque tuvo un mal maestro, quizás. Y muchas veces no solo se multiplica en la vida de él, sino que tal vez de otro, porque viene, Sí. mira, vos entendiste, no me enseñas el problema, y ese se lo enseña al otro. Sigue la Correcto. cadenita, ¿no? Correcto. Bueno, queremos averiguar también un poco de tu vida. Ya desde hace rato me imagino que todos se están preguntando, bueno, ¿de dónde es Oscar? Así que, ¿dónde naciste? ¿En qué país naciste? Yo nací en Montevideo, Uruguay, un país pequeñito de 3 millones de habitantes, pequeño a la par de Brasil y de Argentina, que son nuestros vecinos. Es un Pero la país parte de nosotros sigue siendo grande, ¿no? Bueno, es un poquito más grande, tenemos 144.000 kilómetros cuadrados, pero muy poca gente, ¿verdad? En Montevideo, Uruguay se caracteriza por ser un país sin mayores problemas sociales debido a la poca demanda social que hay frente al Estado, a diferencia de El Salvador, que está mucho más atomizado demográficamente. Ahí nací, me fui muchos años a Venezuela a estudiar. ¿Por qué razón te fuiste a Venezuela? ¿Solo por razones de estudio o no? Hay varias razones. Una de las razones era porque yo era un dolor de cabeza para mi mamá. Eso es una historia, yo digo que para aprovechar el programa tuyo como una experiencia para aquellas mamás que tienen hijos fatales. Yo era un hijo fatal. Ajá. Yo era un hijo, por diversas circunstancias le hice la vida a cuadro a mi mamá. Cuando me salió una posibilidad de estudiar, mi mamá me empacó y me mandó. ¿Verdad? Dijo, mejor que se lo lleven a esto. Y yo era un mal estudiante en la educación básica, por eso te decía que para aquellas mamás que tienen niños con problemas, quisiera que aprovecharan un poco esta mi historia para decirle que hay esperanza. Pues adelante, compártela, definitivamente que sí, porque de esto se aprende. Sí, ¿no? Y se los he dicho yo a muchas mamás que las he tenido como madres de familia de alumnos problemáticos. Yo era un dolor de cabeza, no quería ir a la escuela, faltaba, armaba relajo, era mal alumno, mi mamá estaba que no hallaba qué hacer conmigo. ¿Pero por qué razón? ¿Había algún cierto capricho o enojo con la vida o problemas con tu padre? Había una motivación, fíjate que mi mamá trabajaba mucho y yo estaba solo. En eso... ¿No había papá en casa? Mi papá también trabajaba bastante. ¿Y hermanos? Ninguno, soy único hijo. Hijo único, Sí. Más que suficiente haber dicho a tu mamá. Entonces se dio un fenómeno que a mí, una persona por muchos años estuvo conmigo, que era mi madrina, que era una señora muy adinerada. Y esa señora me malcrió mucho. ¿De Uruguay también? Sí, sí, me malcrió mucho y de repente murió la señora. Y se me acabó la isla de la fantasía y volví a la realidad. Entonces, eso fue como a los 11, 12 años. Entonces, ahí empezó el calvario de mi mamá, porque mi mamá no me podía dar lo que me daba mi madrina. Entonces, le vendía las cosas, era un relajo. Ya. ¿Pero O sea, qué tan pequeño o ya adolescente? 12, 13 años. La famosa edad del chucho, como decimos la aquí en edad el del país. chucho. Ajá. Y crítico porque, te digo, le hacía la vida a cuadro a mi mamá. No quisiera entrar en detalles, pero sí... Lástima, porque eso es lo que nos gusta. Ese tipo de cosas que los papás no hayan que hacer con uno. ¿Que tiran la toalla? Bueno, llegó al extremo a los 16 años, yo estaba en primer año, iba avanzando en educación así al límite, aplazando materias, pero iba avanzando de a poquito. De repente me metió al cuartel, pasé un año en el centro de instrucción de la Armada, prácticamente casi encerrado estudiando ahí.
gracias a un familiar que era militar. Ajá. Me metieron al cuartel, me encerraron hasta que me graduaba de bachiller y así medio me gradué de bachiller. Y de repente unos amigos que vivían en Venezuela le ofrecieron a mi mamá si no quería ir a hacer la universidad allá, y te podrás imaginar que al día siguiente tenía el boleto y arranco yo en Venezuela. Venezuela me sirvió mucho, viví muy solo.